¿Cómo crees que funciona una ciudad vertical? ¿Cómo te imaginas una ciudad así? ¿Serías capaz de vivir en ella? ¿Has estado nunca en una? Yo tampoco, pero tenía que verlo. Laberintos en forma de escaleras, puentes que conectan con el futuro, rascacielos que alzan hacia el cielo, espacios calculados al milímetro, y todo construido sobre una montaña. Un lugar donde casi 1 millón de personas se mueven cada día. Imagina entrar por la planta 9 de un edificio a pie de calle y salir por la planta 5 también a pie de calle. ¿No te parece raro? Caminar por aquí es desorientarte. Subes escaleras que bajan, la aplicación de mapas no funciona, es caótica, sí, pero funciona. Y cuanto más te pierdes, más te das cuenta de que eso es lo mejor. Bienvenidos a Chongqing. Sin duda, este es el sitio que más ganas tenía de ir, la ciudad más loca de China. Y loca me refiero a que es una de las ciudades que menos sentido tienen las cosas. Hay una gasolinera encima de un tejado, un tren que traspasa un edificio, puentes gigantes, la aplicación de mapas, por ejemplo, aquí no funciona. Y no me refiero a Google Maps, obviamente, me refiero a la que ellos mismos utilizan. ¿Y eso por qué? Pues hasta a mí me cuesta creerlo, pero Chongqing se construyó encima de una montaña. Cogieron la montaña y la hicieron una ciudad. Es por eso que si hay algo muy característico de esta ciudad son sus escaleras. Y justo eso es porque el mapa no funciona. Chongqing es una ciudad vertical y es un poco confuso de entender. Para que lo entendáis mejor, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí puedes entrar en la planta 4 y salir por la planta 1. O puedes entrar por la planta 1 y salir por la planta 4. En ciudades normales, normalmente entras por la entrada 1 y en la quinta no puedes salir. Pero aquí sí. Y esto es debido a su verticalidad. Es una cosa muy extraña y que al principio cuesta bastante de entender. Y hemos estado probando bastante el mapas, en la aplicación de mapas de aquí en China, y es que no funciona bien. Es decir, me explico. Si quiero ir, por ejemplo, a un restaurante, el mapas no te sabe indicar en qué planta estás. Te dice la ruta, es decir, vale, tienes que caminar por aquí, pero claro, tienes que buscar las escaleras. Entonces no sabe muy bien en qué posición del mapa estás. ¿Entendéis? Incluso cogimos un taxista que el mismo taxista se equivocó de ruta. Es decir, estaba siguiendo el mapa, pero es que se equivocó de ruta. Y eso que el taxista debe conocer bastante bien la zona. Y antes os he dicho que habían muchas escaleras, pero es que también, lo más curioso de esta ciudad es que también hay muchos puentes. Lo he estado buscando y se cuenta que hay como unos 14.000 puentes. Es una barbaridad eso. De hecho, hay un puente de 1,6 kilómetros de longitud. No lo he visto, pero es una barbaridad eso. En esta ciudad viven 32 millones de personas. Y eso tiene un pequeño truco. 8 o 9 millones viven en el centro urbano y luego el resto de gente vive en zonas rurales. Hablemos de los trenes. Hay un tren que pasa por en medio de un edificio que vive gente y no entiendo muy bien el porqué, así que vamos a cogerlo. Esto es sencillamente porque se necesita optimizar de la mejor forma posible el espacio de Chongqing, ya que vive mucha gente y hay poco espacio para tantas personas. Por eso que se filtran todo por el medio del edificio y de la mejor forma posible. Aunque implementaron un sistema antisonido para la gente que vive al lado del tren. Después de eso nos fuimos a cenar y fuimos a uno de esos restaurantes que están ocultos y que solamente la gente local conoce. Está especializado en fideos de arroz con sopa de tomate y picante. Y de verdad que lo echo de menos, y me comería ahora mismo uno si pudiera, pero solamente está en Chongqing. Y lo que más me llamó la atención es la historia que tiene este restaurante. Es un restaurante humilde. Su dueño en 2010 vendía exactamente la misma comida en la calle, pero su comida se popularizó tanto que el dueño consiguió ahorrar para abrir su propio restaurante. No sé si me gusta más su comida o su historia, pero felicitaciones al dueño. Y al salir del restaurante se hizo de noche, y Chongqing pasa a ser una ciudad totalmente diferente. Por cierto, aquí existe el Times Square chino, pero esto es muchísimo mejor de noche. De hecho estamos aquí ahora y es todo lo que estáis viendo por encima. La verdad es que es impresionante, ¿verdad? No es igual que el Times Square de Nueva York. Está cerca. Por cierto, en el mismo Times Square existe un centro comercial que está a 20 metros bajo tierra, donde encuentras un montonazo de tiendas, un montonazo de restaurantes y también encuentras un parque de atracciones. Algo que me he dado cuenta y que no he dicho mucho es que los taxistas aquí son como conducir en la carretera salvaje. O sea, ¿conocéis la norma de
yo paso primero y te jode, pues esa se aplica aquí. La verdad es que es una conducción temeraria, o sea, a veces he tenido miedo en plan, nos vamos a matar o nos vamos a chocar con algo, pero no. Los taxis van a su rollo, tío, o sea, qué sé, o sea, me hace mucha gracia. Y realmente cuando Chongqing pasa a ser de noche, es una ciudad completamente diferente. Me encuentro ahora mismo a 560 metros del suelo, como a medio kilómetro del suelo, y las vistas que estáis viendo son impresionantes, o sea, estamos, Juelín y yo, alucinando. No sé si me vais a escuchar bien porque hace mucho viento, pero bueno, ya lo estáis viendo. No sé, no tengo palabras. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y yo qué sé, suscríbete si quieres y nos vemos. Chao. En Chongqing la comida más típica es el hot pot. La primera vez que pruebo picante de este nivel, o sea, he probado picante muy fuerte. Juelín está muy acostumbrada a comer picante, pero creo que esto supera mis expectativas. Por si acaso me voy a poner esto es básicamente para que no te fastidie, porque esto está hirviendo. Juelín lo va a probar primero. ¿Ah? ¿Con aceite no? Pues voy a probar la comida más típica de Chongqing, el hot pot picante. Ahí está. Voy a probarlo. No me esperaba. No pica, pero es por este aceite que no pica. Pica pero muy poco. Pues así es la comida de hot pot picante. Aquí es lo más famoso de Chongqing. Vale, update, está picando muchísimo. La primera carne que he probado creo que no picaba tanto porque no he estado tanto rato aquí metido en el picante, pero los demás sí. Pero ya me estoy muriendo, o sea, tengo la boca dormida, literalmente. Mira que lo he pasado por el aceite este de aquí, lo he pasado por la sopa de en medio. Es increíble, el picante que tiene, o sea, no tiene sentido para mí. A Juelín le encanta.